Perfecto, bueno, pues vamos a continuar con nuestra lectura del día de hoy. Buenas noches para quien nos ve aquí en Facebook y para quien nos escucha en la plataforma de Spotify. Les damos nuevamente la bienvenida. Aquí nos incorporamos a nuestro taller de lectura y el día de hoy nos toca el capítulo número 6 del gran libro Piense y hágase rico, la imaginación. Entonces, Asdrúbal, una preguntota. ¿Gustas participar el día de hoy en la lectura? Sí, sí. Ok, entonces, ¿qué les parece? Comienza Felipe y luego continúas tú, Julio. ¿Estás disponible? Sí. Sale. Y luego Asdrúbal. ¿Les parece? Bueno, Muy bien. pues arrancamos, chicos. Permítame tantito, déjenme también encender mi video para que las personas de Facebook me vean. Muy bien. La imaginación. El taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y dominado más fuerza de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante toda la historia de todo el género humano anterior a esos 50 años. Ha conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha analizado y pesado el Sol a una distancia de millones de kilómetros y ha determinado, por medio de la imaginación, los elementos que lo componen. Ha aumentado la velocidad de la locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. La única limitación del hombre es su facultad de razonamiento, es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética. Por medio de esta facultad, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se le alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. La imaginación creativa. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Por medio de esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. La imaginación creativa funciona de forma automática, de la manera que se describe en páginas siguientes. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como, por ejemplo, cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta en proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas, y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso
de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso. Es nebuloso y efímero. Es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que exijan el empleo de la imaginación creativa. Ejercite su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Se la puede revivir y estimular mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso. Centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética, porque es la facultad que usted usará más en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo en una realidad tangible, el dinero, exige el uso de un plan o más. Este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación y, sobre todo, con la facultad sintética. Léase todo el libro y luego vuelva a este capítulo y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se han dado detalladas instrucciones para elaborarlos. Siga las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Ponga su plan por escrito, si todavía no lo ha hecho. En el momento en que se complete eso, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea una vez más el enunciado anterior. Léalo en voz alta, muy lentamente, y a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización sobre un papel, ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contrapartida física. Las leyes que conducen a la fortuna. La tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales sobre el resultado de los cambios de la evolución, mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. Por otra parte, y esta afirmación es de fundamental importancia, este planeta, cada uno de los miles de millones de células del cuerpo de usted y cada átomo de materia empiezan como una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de la energía. Cuando empieza a acumular dinero con un impulso del pensamiento, el deseo, usted está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro en los que los impulsos del pensamiento funcionan. Usted puede amasar una fortuna mediante la ayuda de leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas. A través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios desde los ángulos concebibles, el autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es tal. La propia naturaleza nos lo pone delante, en la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que tenemos a nuestro alcance. Los principios que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación. Asimile los que consiga entender a medida que lee por primera vez esta manera de ver las cosas. Luego, cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero, sobre todo, no se detenga, no dude en sus estudios de estos principios, hasta que haya leído el libro al menos unas 3 veces, porque para entonces ya no querrá detenerse. Julio.
Buenas noches. Siguiente capítulo es cómo hacer uso práctico de la imaginación. Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son producto de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa de lo que se refiere al método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. El hervidor encantado. Hace 50 años, un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo, ató su montura, entró sigilosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora, tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después el doctor salió, fue hasta el caballo y regresó a la tienda con un gran hervidor antiguo y con una paleta de madera que usaba para revolver el contenido del hervidor, y los depositó en la parte trasera de la tierra. El dependiente inspeccionó el hervidor, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo largó al doctor. El rollo contenía $500, todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que el hervidor empezara a hervir, pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquel hervidor. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por $500. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y un hervidor viejo. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con un hervidor que rebosaría oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. El viejo hervidor y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquel hervidor empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió en el mensaje secreto, qué hizo que el hervidor rebosara de oro. Esta es una historia de hechos, más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres de todo el mundo que se ocupan de distribuir el contenido del hervidor a millones de personas. El viejo hervidor es ahora uno de los más grandes consumidores de azúcar, garantizándole empleo de naturaleza permanente a miles de hombres y mujeres que se ocupan de cultivar la caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. El viejo hervidor consume anualmente millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio. Da empleo a un ejército de dependientes, taquígrafos, escritores y expertos de publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. El viejo hervidor ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa o indirectamente a cada negocio y a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro del hervidor construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de este viejo hervidor de bronce pudiera hablar, nos contaría escalofriantes historias de novela, en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por este producto. El autor está seguro de una de esas novelas, por lo menos, pues tiene parte en ella. Y todo empezó no muy lejos, donde el dependiente le compró al médico el viejo hervidor. Ahí fue donde el autor conoció a su esposa y ella le habló por primera vez del hervidor encantado. Era el producto de aquel hervidor lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase en matrimonio. Sea usted quien fuera, viva donde viva y sea cualquier ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea
y que el misterioso ingrediente con el que, dependiente de la droguería, Asa Candler mezcló la fórmula secreta era la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde, además, que los pasos hacia la riqueza que describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo. Y que cualquier idea que usted pueda crear, tan buena o meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente conocido para matar la sed. ¿Qué haría yo si tuviese $1,000,000? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio: donde hay una voluntad, hay un camino. Esto me lo decía ese apreciado y educador clérigo, el fallecido Frank W. Gonzalez, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras el doctor Gonzalez estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que creía que podría corregir si fuera director de un colegio. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas, sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba $1,000,000 para poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde necesitaría tender las manos para obtener semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía que consiguiese progreso alguno. Todas las noches se acostaba pensando lo mismo y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser un filósofo, además de predicador, el doctor Gonzalez reconocía, tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida, que un propósito definido es el punto inicial desde donde se ha de comenzar. Reconocía, además, esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas esas grandes verdades y, sin embargo, no sabía dónde ni cómo encontrar $1,000,000. El procedimiento natural hubiera sido ceder y olvidarse del asunto diciendo: mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré procurar el $1,000,000 que necesito para ejecutarla. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho, pero no es lo que el doctor González dijo. Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se lo presento al lector, para que él mismo sea quien lo explique. Un sábado por la mañana me senté en mi habitación pensando de maneras de conseguir el dinero necesario, para llevar a cabo mis planes. Durante casi 2 años había estado pensando, pero no había hecho otra cosa que pensar. Había llegado el momento de la acción. En aquel momento decidí que reuniría ese $1,000,000 en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar que en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí, de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir: ¿por qué no has tomado esa decisión antes? Ese dinero te ha estado esperando todo el tiempo. Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado ¿qué harías si tuvieses $1,000,000? Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no era difícil, porque había estado preparando durante casi 2 años. Mucho antes de la medianoche lo había terminado, me fui a la cama y me dormí con un sentimiento de confianza, porque podía verme a mí mismo en la posesión del $1,000,000. A la mañana siguiente me levanté temprano, me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. En mi excitación, salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me puse de pie para pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con $1,000,000 si alguien me pusiera esa suma en las manos.
Describí el plan que había ideado para organizar una institución educacional en la que la gente joven aprendiera a hacer cosas prácticas al mismo tiempo que desarrollaban sus mentes. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento, a unas 3 filas de los asientos traseros, y se acercó al púlpito. Me pregunté qué pensaría hacer. Entró en el púlpito, me tendió las manos y me dijo: reverendo, su sermón me ha gustado. Creo que puede hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera $1,000,000. Para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el $1,000,000. Me llamo Philip D. Armour. El joven González acudió a la oficina del señor Armour y le dieron el $1,000,000. Con ese dinero fundó el Armour Institute of Technology, que en la actualidad se conoce como Illinois Institute of Technology. El $1,000,000 necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo del joven González. Había abrigado en su interior durante casi 2 años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de decidir un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven González en lo que se refería al $1,000,000 y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él y muchos más desde entonces han tenido pensamientos similares, pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que alcanzó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda la indecisión y se dijo convencido: conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Además, el principio por el cual el doctor González obtuvo el $1,000,000 todavía tiene vigencia. Está a su disposición. La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando el joven predicador la amplió de manera tan exitosa. Hasta ahí, Julio, gracias. De nada. Adelante, Asdrúbal. Hola, buenas noches. ¿Cómo transmutar ideas en dinero? Observé que Asa Cantliff y el Dr. Frank González tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo como resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos y nunca se debe a la suerte ni al azar. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que cuando las mercaderías no se pueden vender, las ideas sí. Los vendedores ordinarios lo ignoran y precisamente por eso son ordinarios. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de gran valor para todos los editores en general. Aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido de los libros. Por el solo hecho de cambiar el título a un libro que no se vendía, sus ventas aumentaron en más de 1,000,000 de ejemplares. Las tripas, como es llamada en la jerga de los editores, la parte que queda entre las cubiertas, no habían cambiado. Se limitaron a arrancar las cubiertas en que figuraba el título que no se vendía, para aplicar a los ejemplares que una cubierta nueva con un título que tendría un valor más taquillero. Por sencilla que pueda parecer, esa era la única, o más bien, esa era una verdadera idea. Era imaginación. No existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su propio precio y si es listo, logra imponerlo. La historia de casi cada fórmula comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer. Hombres que creaban ideas y hombres que ponían esas ideas en práctica. Y tanto él como los que llegaron a ser fabulosamente ricos.
Hay millones de personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzos concretos para que esa oportunidad se convirtiese en algo real. El golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie me sugirió la idea de organizar los principios de los logros y los triunfos en una filosofía de éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante estos últimos 25 años de investigación y se han acumulado varias fortunas mediante la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue muy sencillo. Era una idea que cualquiera hubiera podido poner en práctica. El golpe de suerte favorable surgió con Carnegie, pero ¿qué hay de la determinación, la definición de los propósitos y el deseo de alcanzar? No era un deseo ordinario el que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos, a los fracasos temporales, a las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Era un deseo ardiente. La idea por primera vez fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente la idea llegó a ser gigante por su propio poder. Y entonces me alimentó, me alentó y me condujo. Las ideas son así. Primero nosotros les damos vida, acción y orientación. Y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico en donde nacen. Tienen el poder de seguir viviendo, aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. Capítulo 7. La planificación organizada. Hasta ahí, Asdrúbal. Gracias. Hoy nada más el capítulo 6 y el jueves nos aventamos el 7. Te quedaste picado. Así va a seguir. Con este tenemos. Y sí, se fijan cómo es que toca varios puntos bien importantes, como por ejemplo las leyes universales, que si todos las conociéramos y fuéramos, o más bien las respetaríamos y fluyéramos en ellas, otra cosa sería. Por ejemplo, la ley de la atracción habla mucho del pensamiento, que pues es energía, y lo que tenemos en nuestro pensamiento es lo que siempre vamos a estar atrayendo. Ahí la ley de la atracción. Entonces, si fuéramos más conscientes de ello, bueno, pues cuidaríamos ahora sí que a cada instante nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿A ustedes qué les pareció? Ahora, para variar, déjenme ser el primero. Siempre me dejan al último. Efectivamente, este capítulo de la imaginación, yo comentaba en el anterior que a partir de ese capítulo y en los siguientes empezaremos a entrar ya en cuestiones más intangibles, por llamarlo de alguna manera, puesto que no basta solamente con el deseo de, vamos a hablarlo tal como el autor, que se centra mucho en el dinero. Entonces, pues vamos a hablarlo en términos de dinero. No basta solamente con el deseo de ser millonario o el deseo de tener $1,000,000. Todos los otros capítulos que nos hablan de, obviamente, el conocimiento especializado, tener un plan de acción, en fin, la fe, obviamente, la fe, muy importante la fe, ese capítulo de la fe, yo lo voy a seguir defendiendo durante todo el trayecto del libro y al final espero acordarme de ello, si no lo voy a anotar,
al final les voy a decir el por qué para mí es de los más importantes, la fe. En fin, hoy tocamos el tema de la imaginación. Un pensamiento como tal, simple, no sirve absolutamente de nada si no le cargamos la imaginación. Y aquí nos habla de dos tipos de imaginación que existen, la sintética y la creativa. La sintética, obviamente, esa no es para crear, simplemente es imagina. Si yo te digo, imagínate en tu casa, sentado en tu comedor, comiendo un plato con sopa. Como son cosas que ya viviste, ya conoces tu casa, conoces el tipo de comedor que tienes, los platos, pues, el sabor incluso de la sopa, pues eso es muy fácil de imaginar. Es una imaginación sintética, algo que tú ya experimentaste y ya solamente lo traes al consciente. Totalmente diferente. Esa no sirve para crear. Entonces no nos sirve para llevar a cabo la materialización de lo que estamos pretendiendo. Tenemos que ir a la creativa. Ahí sí entonces es cuando echas a volar la imaginación, cuando ya tienes un plan de acción, cuando ya tienes todo esto ya definido y demás, ¿no? Aquí nos habla de que todo a nuestro alrededor está lleno de células. Nuestro cuerpo son millones y millones de células. Pero algo que han descubierto, y lo descubrió la física cuántica hace casi 2 décadas y media atrás, es que obviamente en la célula está compuesto de átomos. Y se pensaba que hasta ahí llegaba esto, ¿no? Bueno, no. Resulta que los átomos están compuestos de electrones y protones. Y pensaban que hasta ahí llegaba. No, pues resulta que no, que tampoco. Que entre los electrones y los protones hay un espacio vacío, y ese espacio vacío es energía. Quiere decir que estamos hechos de energía. Y todo a nuestro alrededor, cada planta, cada piedra, cada río, cada agua, para todo, en fin, todo, y todo el universo es energía. Y aquí sí, en este punto específico, yo en lo personal les sugiero a ustedes y a los que nos escuchan por Facebook y nos oyen por Spotify y YouTube, que si tienen el libro subrayen la palabra energía, porque es de los más importantes para el logro de metas, objetivos y lo que quieras conseguir. Bien, dicho esto, entonces si somos energía, quiere decir que, decía Susi, las leyes universales, bueno, pues atraemos lo que somos, ¿ok? Atraemos lo que pensamos. Si nuestro pensamiento lo tenemos ahorita, volvamos al tema, en dinero, en cuanto a dinero, el dinero también es energía. Entonces, también tiene una carga vibratoria. Si en la imaginación somos capaces de comenzar a crear cómo ese plan de acción lo vamos a llevar a cabo, vamos a atraer invariablemente lo igual, ¿no? A eso es a lo que quiero llegar. Dice, alguna vez yo les comentaba, no recuerdo si fue aquí o fue en algún otro lado, en alguna conferencia. Todo se crea 2 veces. Todo, absolutamente todo lo que existe, todo lo que puedes ver, tocar, esta pluma, el vaso, todo se crea 2 veces. La primera es en la imaginación de alguien y la segunda es cuando ya se convierte en algo físico. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cada uno de nosotros y los que nos están escuchando somos capaces de crear. Primero en la imaginación y después en su equivalente físico. Decía, ¿quién era?
¿quién fue? Se me fue ahorita el nombre, no me acuerdo si fue Henry Ford o fue Brian Tracy, que decía, si lo crees, lo creas. Y es una frase tan sencilla, si lo crees, lo creas. Lo que pasa es que el secreto está en de veras creerlo, en que de veras lo creas, que te lo creas, pero también que creas en ti mismo, pero también que creas que eres capaz de conseguirlo, pero también que creas que eres merecedor de conseguirlo. Porque si no, si crees que no lo mereces, nunca lo vas a alcanzar. ¿Sí? Entonces todo eso tiene algo que ver con plasmar la imaginación para creértelo, llevar a tal grado esa imaginación que hasta lo puedas palpar, sentir, tocar, saborear, olfatear, ¿sí? En textura, en dureza, en lo que tú estés queriendo obtener, que seas capaz de eso. Hace, no recuerdo, sí, si fueron, si son 2 años o 2 años y medio, algo así, que Susi quería un auto de agencia. Entonces yo le dije, bueno, ok, imagínatelo. Pero para ayudar a la imaginación, nos fuimos a la agencia, le dije, ¿cuál quieres? Lo vio, le gustó, súbete, tócalo, huélelo. ¿A qué huele un vehículo nuevo? La textura, en fin, manéjalo para ayudarle a la imaginación a cargarlo de todo eso que les estoy platicando. Eso fue, no recuerdo exactamente las fechas, pero después de que empezó a cargarlo, 3 meses después ya estaba sacando ese vehículo de la agencia. El mismo que ella había imaginado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que funciona. Es tan poderosa la imaginación si la sabes utilizar. Entonces, yo hace varios años, muchos años atrás, escuché a una persona que me dijo, bueno, no a mí, lo dijo en una conferencia a la que yo asistí en Estados Unidos. Dijo, tienes 1 millón en tu cabeza, en tu mente. Ahora, lo que debes encontrar es la forma de sacarlo. Y yo me quedé así, pues sí, es cierto, ¿no? Si yo lo imagino, el $1.000.000 ya está aquí adentro. Ahora lo que tengo que hacer es buscar la forma de convertirlo en realidad. Y ahí es donde entra el plan de acción, el escribirlo, un plan definido, especializarme, etcétera, etcétera. Todos los que ya vimos, capítulos que ya vimos. Lo puse en práctica y efectivamente, o sea, la empresa de ser el primer cheque que consiguió la empresa fueron en pesos mexicanos 6,436 pesos. Ese cheque lo tengo, le saqué una copia fotostática y lo enmarqué. Fue el primer contrato que tuvimos con la empresa. Algo así como $320. Y de ahí, la historia. Comenzamos a subir los estándares y demás, porque yo tenía metido aquí el $1.000.000, la facturación de $1.000.000 al año. Y afortunadamente se consiguió y se consiguió en menos de 1 año. Quiere decir que esto funciona. Ahora bien, ya tengo la imaginación lista, que ¿cómo me puedo apalancar si no tengo los recursos? Ya para yo concluir con esto, hay 3 formas que yo he aprendido a lo largo del tiempo para poderte apalancar. Uno es las ideas de otros. Lo que tú quieres conseguir, tal vez otra persona tiene la idea. Ah, bueno, pues apaláncate de su idea, ya sea invitándolo a hacer una asociación, o bien una participación, o bien cómprale la idea, si es que tienes el capital. Ideas de otros. La otra forma es con el trabajo de otros. Ok, yo tengo lo que quiero conseguir y demás, pero
no me alcanza el tiempo o no tengo el conocimiento específico para aquello, pero otras personas sí. Y con su trabajo de ellos, me apalanco con el trabajo de ellos y eso me ayuda a conseguir lo que yo pretendo. Y por último, la otra es con dinero de otros. Yo no tengo el capital para conseguir lo que pretendo o para arrancar lo que tengo. Bueno, pero hay dinero de otras personas con los cuales me puedo apalancar y hacemos también un arreglo, una sinergia. Sabes que yo traigo la idea, tú tienes el capital, vamos a unirnos y ambos ganamos. Es un ganar-ganar, obviamente, ¿no? Siempre partiendo de que la imaginación sea tan poderosa que le podamos mandar, vamos a hacerlo, a reducirlo a esto, que podamos mandar la carga energética hacia el universo para atraer aquello que queremos hacer o materializar. Y con eso concluyo. Gracias. Excelente, Felipe. Espero que estén tomando nota. Excelentes consejos y sí, en verdad sí me hiciste recordar en aquellos años, sí fue un poquito más de 2.5 cuando lo del carro, porque sí efectivamente uno de mis deseos era pues tener un coche que no sabía ni manejar, déjenme decirles, pero luego pues a aprender, pero es muy cierto de que el meter la emoción, tener muy claro qué es lo que queremos y sentir que ya lo tenemos, creo que sí es una de las claves que necesitamos para materializar eso que está en nuestra mente. Y sí, así como Ford, como esto que nos acabas de mencionar, Felipe, estas maneras de apalancarnos del conocimiento de los demás, de las ideas y del dinero de los demás, pues finalmente también es una de las claves que los exitosos han hecho. Recuerdan que también decía de Henry Ford que él usó los talentos de las demás personas hasta que quedara lo que él quería. Entonces, pues bueno, la imaginación, una de las claves, así como las otras que hemos estado mirando, el deseo, la fe, el conocimiento que necesitamos para desarrollar esa actividad o llegar a ese propósito. Julio, adelante, ¿qué te pareció este capítulo? Muy bueno el capítulo, me impacta o llama mucho la atención este tema de la imaginación, que es un punto que toca este autor muy seguido como una fuente de energía, una fuente de creación. Me quedo tengo tres frases sobre la imaginación que me han gustado en lo poco que he ido conociendo en esta vida, en este paso terrenal. Y uno es de Alfred Hitchcock, que dice que hay algo más importante que la lógica y es la imaginación. Esto es bien importante porque nosotros, con nuestra naturaleza humana, hacemos de lo lógico lo normal, lo que realmente es para nosotros normal. Si alguien intenta algo o muchos intentan algo y fracasan, entonces nosotros hacemos lógico que si alguien lo va a intentar, va a fracasar. Porque si todos fracasaron, pues lo lógico es que la persona que lo intente fracase. Entonces, solamente con una imaginación y un deseo y esa energía que nos da la imaginación, podemos atrevernos a cruzar el límite de la lógica o de lo que la gente cree que es lógico. Entonces, es bien, me gustó mucho esa frase que leí de este autor. Otra de las personas con mayor imaginación y creatividad que han existido aquí en nuestro planeta es Julio Verne. Julio Verne fue el precursor de muchos inventos e ideas y él los usó como parte de sus novelas, parte de sus creaciones, de sus locuras, de sus divagaciones divertidas, porque mucha gente que no leyó Julio Verne
y disfrutó de todos sus libros y sus aventuras. Él decía que todo lo que una persona puede imaginar, otra persona puede hacerlo realidad, pero él no se dio cuenta, o sí se dio cuenta, que también él materializó muchas de sus imaginaciones, de sus creaciones, de sus inventos, de sus ideas. Entonces, eso es algo que es cierto. Nosotros a veces dentro de esa mismas limitaciones que nos ponemos, a veces no es nada más que no tenemos el dinero, que no tenemos la energía o que no tenemos las ganas. Pensamos que no podemos hacerlo. Tenemos la idea y pensamos, no, pues esa idea es para el que tiene dinero, esa idea es para el que tiene tierras, esa idea es para el que tiene un barco, esa idea es para el que tiene un tren. Entonces nos limitamos, nos techamos ahí. Y la última frase también sobre la imaginación se la adjudican a Albert Einstein, que dice que en tiempo de crisis solamente la imaginación es lo que nos va a ayudar a salir, lo que nos hace diferentes. Y es cierto, a veces necesitamos llegar a ese punto de crisis, de limitación, a veces hasta de pobreza, de no tener un centavo para que nuestra mente, o más bien nuestra idea agarre fuerza, porque, ok, pues ya no tengo otra más que hacerlo. Nos decidimos a hacerlo y cuando muchos se rinden, sobre todo pasó en las guerras, en las depresiones mundiales, mucha gente perdía su dinero, vendía sus casas, se iba a vivir abajo de los puentes. Y había otra gente que usaba ese momento para empezar a amasar riquezas. Pasó esta vez con la pandemia. Estábamos en crisis, la gente estaba corre y corre comprando víveres, comprando cosas, y hubo personas que en esta crisis pues se pusieron a vender sanitizador, se pusieron a vender papel de rollo, hicieron su negocio, y como conozco mucha gente que acumuló riqueza del 2020 para acá, salió adelante con su imaginación, con su fortaleza para estar fuerte en esos momentos. Nosotros decimos, no, hombre, fue un abusador, se aprovechó de la situación. Bueno, él aprovechó la situación y mucha gente pagó más, pero obtuvo un beneficio. Tuvo un beneficio porque encontró algo que lo iba a ayudar en sus cosas, en sus necesidades, vaya. Entonces, todo este tema me encanta por eso, porque es real. Sin imaginación, sin ideas, no podemos, sin imaginación no podemos llevar a cabo a nuestras ideas, llevarlas a un punto de éxito. El otro, como dice Felipe, este es un tema para otra ocasión, pero algo similar sucede con el libro de ¿Quién ha matado a mi vaca? Si no les matan esa vaca, no aparece esa imaginación, ese deseo de salirse de la zona de confort de la familia a la que le mataron esa vaca. Entonces, pues aquí le corto porque no le vamos a dejar tiempo ahí a Asdrúbal. Adelante, Asdrúbal. No, gracias, Julio y Felipe. Pues la verdad es que yo quiero retomar lo que platicaba aquí Felipe, de que inicialmente todo inicia por un deseo, pero más allá lo que decía es que hay que agudizarlo, ¿no? Y hay que llevarlo, el uso agudiza la práctica para que eventualmente puedas materializarlo, ¿no? Entonces, esto en sí mismo pues nos da como esa certeza de llevarlo, ¿no? Y otra cosa que dijiste con mucha puntería, Felipe, sentirnos merecedores. Si alguien no se siente merecedor, eventualmente no lo va a lograr porque pues, lo que hablábamos hace 2 sesiones, porque en la anterior no estuve, de cómo nos enseñan en la escuela a que si te equivocas, pues es malo, ¿no? Entonces, es un poquito, lo quiero vincular por ahí, porque si tú te sientes que mereces un castigo por equivocarte, pues eventualmente no te sientes merecedor de ese conocimiento que se está dando la experiencia misma, ¿no?
Y ya más allá, ya cuando vas a obtener algo o quieres obtener algo, necesitas sentirte merecedor, no culpable, ¿no? Entonces ahí está. Y la otra que yo le agregaría a este merecimiento es ser agradecido o el agradecimiento, ¿no? Porque si tú eres agradecido, eventualmente vas a traer todo lo bueno hacia ti, ¿no? Incluso hay una parte en la Biblia que yo lo descubrí por una parte de un cuate que es mi mentor en la empresa donde estoy. Él decía que leyó la Cábala en su forma original y la parte de la Biblia dice, el que tenga poco, se le quitará ese poco. Y el que tenga mucho, aún se le dará mucho. Pero la parte elemental que le falta a esa oración es, el que tenga poco agradecimiento, se le quitará aún eso poco que tenga. Y el que tenga mucho agradecimiento, aún se le dará más, aunque tenga mucho. O sea, la parte elemental de ese enunciado es una simple palabra que es el agradecimiento. Entonces, hay situaciones propias que a veces el conocimiento está en los libros, pero si el libro está mal traducido, ¿no? No nos da el conocimiento preciso. Afortunadamente, pues aquí estamos leyendo un libro que es genial, ¿no? Y otra parte que tú mencionaste fantásticamente, Felipe, en el aspecto ¿cómo se llama? De la física cuántica, ¿no? El hecho de que una célula esté, ese espacio libre, esté lleno de energía y que eventualmente nosotros somos energía, pues hay que potencializar esa energía, ¿no? O sea, sin duda, tenemos todos los elementos bajo esa perspectiva de poder llevar nuestro potencial hasta donde quieramos. La única limitante somos nosotros mismos o nuestros pensamientos limitantes, ¿no? Marca la expresión. Entonces creo que vamos bastante bien con este libro. Me hace mucho sentido. Algunas cosas incluso son de intuición. Si tú estás vibrando en esa energía, eh, eventualmente tú te acercas a eso, ¿no? Una prueba es que de rebote llegue con ustedes y miren dónde estoy, ¿no? O sea, me refiero discutiendo estos temas, los temas que me apasionan, que me gustan. Entonces, creo que todo si lo vemos desde ese punto de vista de la energía, vamos a vibrar y vamos a atraer a nuestro semejante, que también lo dijiste. Entonces, todo tiene correlación y ahora hay que utilizarlo, llevarlo a la práctica, usar ese deseo ardiente para que estemos donde queremos estar, saborear y palpar lo que lo describiste perfectamente, ¿no? Entonces, coincido totalmente. Entre más vamos avanzando, más me enamoro del libro y más sentido me da con las cosas que estoy haciendo y más norte o más rumbo me da de que sin duda quien quiere puede, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí y bueno, pues gracias por dejarme aquí a echar el rollo. Excelente, Asdrúbal. A ver, ¿y no querías hablar en un principio? Ah, no, es verdad. No, 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 excelente tu comentario también, Julio. Gracias por sus comentarios. Sí, si nos pusiéramos aquí a profundizar, nos seguiríamos porque mencionó, así como bien dicen, varios temas muy interesantes desde, pues, que los pensamientos son energía, ¿no? De la física cuántica, las leyes universales. Entonces hay mucho que ahora sí que platicar y cómo es que la lectura de este libro nos ha permitido tocar de ello y pues seguir aprendiendo y sobre todo, como dices, Asdrúbal, sobre todo seguir o más bien ponerlo a la práctica todos los días, que sea nuestra imaginación la que echemos a andar y le pongamos esa emoción. Dice, también lo he escuchado de Brian Tracy, eh, todas las noches, ponlo en tu mente, ponle esa energía, ponle la intención, decrétalo y con eso vete a dormir y a la mañana siguiente igual.
para que estemos en esa sintonía y cada vez menos sean los pensamientos negativos los que estén priorizando en nuestra mente. Entonces, excelente, chicos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo nada más, ahorita que decía Asdrúbal, de la traducción que se pierde, cuando ahorita que hablabas de la Biblia, claro que sí, o sea, se va perdiendo de idioma a idioma, y más todavía cuando llega al español latino, ¿no? Eh, la Biblia como tal es un manual. No me voy a meter a lo religioso. Sin embargo, igual lo podemos platicar en otro capítulo, el cual, de qué concepto se habla más en la Biblia, del dinero. Ya después les platicaré cuántas veces toca la forma de hacer dinero en la Biblia. Pero hay que irnos al origen, al hebreo antiguo, porque en las traducciones se va perdiendo, justamente como lo acabas de decir, ahí la palabra clave es el agradecimiento. Si le quitas eso, entonces se puede pensar que el que tiene poquito dinero se lo van a quitar, y el que tiene mucho le van a dar, y entonces es cuando las personas con una mentalidad de pobreza odian a los ricos, porque a ellos les dan y a mí me quitan. Pero cuando le pegas esa otra palabrita del agradecimiento, todo cambia. Entonces hay que agradecer lo poco o lo mucho, lo faltante o la abundancia, ¿ok? Pero también, justamente en este libro que estamos leyendo ahorita, ¿qué crees? También la traducción cuenta. Por eso también lo tengo en el otro idioma, porque sí hay cierta variación del inglés al español. Entonces, si encuentras esas pequeñas diferencias, dices, ¿y por qué esto no lo plasmaron en el español? Tal vez porque creyeron que no estábamos listos para ello, ¿no? Pero sí, aquí hay algunas palabras que no están en el que estamos nosotros leyendo. En fin, qué bueno que lo mencionaste, Adrúbal, y quería nada más sí, decirte, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, las traducciones cuentan. ¿No? Y se dan cuenta que, por ejemplo, los hebreos es el origen del libro de la Biblia, y en dónde están. O sea, son parte del 12% de la población más rica del mundo. ¿Por qué? Porque tienen la traducción correcta, la formación correcta desde el punto de vista del dinero. O sea, tienen una forma conceptual del dinero desde lo cultural, no como, desde el punto de vista positivo, no como las religiones que heredamos, ¿no? Donde está desde el punto de vista negativo, pues lo negativo lo repeles en lugar de atraerlo, ¿no? Pero bueno, dices, es otro tema más allá, pero bueno, es parte de lo que estamos leyendo, ¿no? Así es. Por eso dicen que para los hebreos y la gente de por allá de Medio Oeste, el día más importante del año es el 1 de enero. 1 de enero. Están siempre pensando en el 1 de enero. Entonces, es cierto, son comerciantes, negociantes, no nada más ellos. Tenemos el modelo de los fenicios, que eran excelentes comerciantes. Entonces, su mentalidad siempre ha sido usar sus ideas, su imaginación, en convertirlos en dinero. Así que el día más importante para nosotros también tiene que ser el 1 de enero. Primero dinero. El primero dinero es Arbano. Sí. Y ve, Así es. por ejemplo, en el cristianismo, a Babilonia le dicen la gran prostituta, cuando realmente fue un imperio de abundancia y riqueza, Sí. donde hubo mucho conocimiento a favor de esto. Pero otra vez volvemos a lo mismo, está hecho para una mente de
de ocultar ese conocimiento que es el verdadero y poner el conocimiento medio mezclado, ¿no? Entre el conocimiento que sí y pues darles ahí otra cosa para desviar la atención. Pero, o sea, son cosas muy claves. O sea, ¿cómo la Babilonia puede ser la gran prostituta cuando realmente fue un imperio de florecimiento que te dio mucho para lo que es actualmente nuestra civilización, pero está desprestigiado, ¿no? Entonces, o sea, por cosas banales ahí que, bueno, ahí están, ¿no? Pero pues hay que leer entre líneas o con la traducción correcta, ¿no? Dice Y aquí atrás. se le dio más la proyección del vicio y perdición que hubo para eso Cierto. que lo que realmente fue el progreso y el dinero y a veces hasta tecnología que contaban en esa, los sumerios, los babilónicos, los de Constantinopla, todas esas civilizaciones que fueron, amasaban muchas riquezas y vivían en abundancia. Ahora tenemos el ejemplo en Dubái, es un pueblo donde toda la gente ahora sí literalmente van al baño y hacen dinero. Entonces sí es increíble cómo la cultura se va permeando y se va cundiendo como ejemplo entre la gente de una población o civilización. Sí. Yo creo que ya, aprovechando el capítulo de la imaginación, me voy a ir un pasito adelante, pero lo vamos nada más a dejar en la mesa puesta. Aprovechando el tema de este capítulo de la imaginación, lo de la física cuántica, que también ahorita lo platicamos. Y esto es tan simple como física cuántica, y nos damos cuenta que todo gira alrededor de la física cuántica. Es un concepto tan complejo y tal vez tan difícil de entender cuando no se tiene la preparación, ¿no? de la física como tal. Sin embargo, cuando te das cuenta, ya que lo aterrizas, es tan simple. Yo te diría, imagina o vete en el espejo, Asdrúbal, hoy, ahora, aquí y ahora. Ese que está frente al espejo es el Asdrúbal de hoy. Ahora imagina, con todo lo que ya hemos platicado aquí, ¿en qué Asdrúbal te quieres convertir? Para que una vez que ya hayas alcanzado lo que pretendes obtener. Eso ya es cuestión de cada quien. Entonces ahora imagina a ese Asdrúbal del futuro, que ya consiguió tras lo que va, que puso en práctica todos los conceptos que se van a ver en este libro. ¿Cómo sería? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué comería? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo hablaría? ¿Con qué amistades se rodearía? ¿Qué lugares estaría visitando? Etcétera, etcétera, etcétera. Imagínalo, visualízalo, siéntelo, pálpalo. Si eres capaz de imaginarlo con tanta intensidad que hasta incluso puedes sentir cómo te golpea el aire porque estás en una playa y cómo escuchas las olas que rompen y el sol cómo te quema. Si eres capaz incluso de sentir eso, de percibir eso con la imaginación, entonces la física cuántica dice que del Asdrúbal de hoy a ese Asdrúbal del futuro, lo único que falta es esto, tiempo. Hay un espacio de tiempo. Y el tiempo nosotros lo podemos manejar a nuestro antojo. ¿Cómo? Porque es energía. De ti depende qué tanto tiempo te vayas a llevar o qué tanto lo vayas a cortar.
Eso es física cuántica. Claro, se escucha muy simple, pero lo analizaremos al final del libro, si ustedes así lo quieren, porque ahí está el truco, ¿verdad? Muy bien. Padrísimo. Ahorita que mencionaste esto último del tiempo, algo que dice también acerca de la imaginación es que dice que nuestra imaginación nos agranda mucho el tiempo presente, convierte la eternidad en una nada y la nada en una eternidad. Esa es la fuerza que tiene la imaginación, el efecto. Recuerden que el tiempo no existe, es un concepto. Solo es un concepto, es lo que nos ata a la tercera dimensión. Pero cuando lo entiendes, eres capaz de desdoblarlo, eres capaz de manejarlo y de acortar, de alargar los tiempos a tu favor. Wow, pues qué intensos se ponen ustedes. Cada vez más más interesante todo esto. Yo estoy aquí atenta, súper atenta escuchándolos. Bueno, chicos, ustedes dicen, le cortamos, nos vemos el siguiente jueves. Aquí estoy anotando los temas que vamos espero que alcancemos a tocar en la última sesión de la lectura de este libro. Todavía nos faltan. Así es, todavía nos falta un buen, así es de que, pues chicos, nos vemos el próximo jueves a poner en práctica todos estos conceptos, a ponerlos en práctica, a sentirlos, a plasmar ese deseo que queremos conseguir, ese objetivo, esa meta, ponerle el deseo. Creo que nunca es tarde para hacerlo y pues para practicar todo este gran libro que nos ha traído bastante sabiduría. Fue un gusto compartir con ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario? Por último. Excelente. Un abrazo para todos. No. Excelente, chicos. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Saludos en Facebook, Spotify, YouTube. Saludos. Buenas Saludos noches. a todos. Buenas noches. Bye. 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 Gracias. Bye.